Los temas vinculados con nuestra salud, con nuestro comportamiento a nivel individual y colectivo son algunos de los temas, algunos de los aspectos que en Hágase la Luz aquí en Radio Euskadi durante los fines de semana tratamos de compartir con todos ustedes. Hay estadísticas, estudios que nos llaman la atención. La verdad absoluta, la hemos dicho muchas veces aquí, esta frase creemos que no existe como tal. La cuestión es ir aunando conocimientos, información, y cada uno de nosotros vamos construyendo una realidad individual que tiene que convivir con las realidades de que nos rodean, y se trata de buscar el bien común. En muchísimas ocasiones también lo hemos dicho. También es cierto que hay actitudes, noticias que nos alarman, porque muchas veces ciertas personas se comportan de una manera disparatada y a veces esas noticias vienen desde la otra punta del planeta, especialmente desde Estados Unidos, donde en los últimos años se han sucedido una serie de hechos que han sido catalogados como matanzas, porque lo son, donde muchos de los protagonistas han sido ciudadanos muy jóvenes, adolescentes en muchos casos, que aparentemente tenían una convivencia normal, pero su comportamiento, como decimos, ha saltado como si fuera aquello un volcán, ayudado además por ciertos estados donde se permite el uso de las armas y donde hay armas en las casas, como nosotros tenemos paquetes de sal o paquetes de azúcar. Con todo esto yo les pongo un poco en antecedentes de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, de ese comportamiento a veces violento, y además hay estudios que dicen que este comportamiento está relacionado en muchos casos con personas que tenían un tratamiento psiquiátrico precisamente porque tenían un cuadro antidepresivo. Todo esto es de manera muy general y ahora lo vamos a ir explicando con nuestro siguiente invitado. Él es Javier Quintero, profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid y es jefe de psiquiatría, en el Hospital Universitario Infanta Elena. Un gran estudioso y un gran divulgador, y al que le agradecemos de antemano que nos acompañe en esta mañana aquí en Hágase la Luz en Radio Euskadi. Javier Quintero, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la psiquiatría hoy en día, Javier? ¿Cómo va? ¿Qué salud tiene? Evoluciona favorablemente. Hay una máxima que a mí me parece fundamental siempre poner encima de la mesa, ¿no? Yo creo que lamentablemente seguimos siendo la hermana pobre de las especialidades médicas, ¿no? La menos glamurosa. Y no nos podemos olvidar que no hay salud sin salud mental. Entonces yo creo que cambiar un poco el paradigma de la gente en el sentido de entender que hay que ir al psiquiatra cuando hay que ir al psiquiatra, y que el psiquiatra es un especialista fantástico y que le va a ayudar en muchas ocasiones, pues yo creo que es importante, pero sigue pesando mucho el ir al psiquiatra para mucha gente. Y lo dice alguien que ha trabajado en los 4 pilares de la medicina, en la asistencia, la docencia, y trabaja en la investigación y en la gestión. En España la psiquiatría tiene un buen nivel de aceptación a nivel del paciente, precisamente un buen respaldo por parte de la administración con respecto, por ejemplo, a otros países que están por aquí cerquita. Bueno, a mí las comparaciones son siempre odiosas, ¿no? Porque podríamos incluso ser muchísimo más tiquismiquis, ¿no? Y probablemente Osakidetza y el ser más pues también tengan diferencias, ¿no? Entonces yo creo que cada uno tiene que intentar, desde sus capacidades, desde su espacio, intentar mejorar, y con los recursos que tenemos, que lamentablemente, como en todas partes, cada día son más escasos, pues evidentemente hacer lo mejor que podemos, ¿no? Si nos comparamos evidentemente con países anglosajones, pues probablemente el modelo estadounidense es descomunal en cuanto a recursos, pero incluso el británico tiene algunas cuestiones interesantes a copiar. Pues evidentemente entonces nos sentimos pequeñitos, pero bueno, también tenemos lo que tenemos, y si nos comparamos con nosotros mismos hace 15 años, pues también hemos cambiado mucho, a mejor. Y seguiremos a mejor, esperemos, sobre todo por eso, porque las personas que no cuentan con una buena salud mental, que tengan la asistencia debida, que sus familiares tengan también el consuelo y el apoyo debido, para bien de toda la sociedad, evidentemente. Sin duda, yo creo que, como decía al principio,
hay una parte importante que es que si no hay salud, sin salud mental, ¿no? Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, de hecho, la propia Organización Mundial de la Salud, cuando habla de la salud, hay diferencia la salud física y la salud psíquica, ¿no? Como dos patas importantes para tener un concepto global de salud. Bueno, pues trabajemos por tener la mejor salud mental posible. Y más con la que está cayendo. Ya lo creo, y más con la que está cayendo. Yo antes hacía mención a un informe y ahora quiero poner ya nombre a ese informe. Es un informe que ha sido elaborado especialmente desde la existencia, bueno, desde toda la experiencia de dos doctores, el doctor David Haley, es un psiquiatra británico, y Peter Breggin, que es un psiquiatra de Harvard, que coinciden los dos en que el 90% de los casos en los que se produjeron tiroteos protagonizados especialmente por adolescentes, y nos centramos en Estados Unidos, estos estaban en tratamiento psiquiátrico, tomaban antidepresivos y más concretamente inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Nos puedes explicar qué papel tienen estos inhibidores, cuáles, y si realmente cambian hasta tal punto la personalidad de los pacientes o no? Yo creo que aquí estamos viendo el prisma al revés. Esto no es causa sino efecto. Es decir, yo creo que hay un problema al cual se le pone un tratamiento que no es eficaz y termina en un desastre, ¿no? Es decir, el desastre no se produce por el tratamiento. Es decir, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina es un conjunto de fármacos tremendamente seguros, tremendamente eficaces para muchas dolencias del espectro ansioso-depresivo. Es decir, son magníficos antidepresivos. Algunos de ellos son magníficos tratamientos para la ansiedad, y que están en millones de pacientes tomándolos de manera cotidiana, ¿no? Y estos son excepciones. De repente surge una excepción y encontramos una tragedia y enseguida intentamos buscar una conexión. A mí me parece que esa conexión no existe, esa conexión es absurda. Es decir, yo creo que eso está mediado por la base, ¿vale? No por el tratamiento que se plantea. Ya tuvimos que trabajar con una idea, la idea de la suicidabilidad, con uno de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina hace ya algunos años, a finales de los 90, cuando en una mala traducción de un estudio se habló de la suicidabilidad vinculada a los tratamientos. No, mire, vamos a ver, lo que es el riesgo de suicidio aparece en la depresión, y sabemos desde los textos clásicos de mediados del siglo XX, cuando empezaban los pacientes con depresión, aumentaba el riesgo de que hicieran algo contra su propia vida. Es decir, uno de los síntomas más profundos de la depresión es la idea de muerte. Y de eso, un paso al acto, pues lamentablemente es algo que ocurre con relativa frecuencia. Y los antidepresivos, cualquiera de ellos, los inhibidores selectivos de la recaptación, pero también los tricíclicos o los duales, evidentemente en el tiempo en que mejoran, o lo que tardan en mejorar, que no es inmediato, el estado de ánimo del paciente, ahí tenemos una misma ventana de riesgo, similar a la anterior, antes del tratamiento. Entonces, a partir de ahí se hizo la interpretación, ojo, es que dar antidepresivos aumenta el riesgo de suicidabilidad. No, mire, no. El riesgo de suicidabilidad es por la depresión, y lo que efectivamente podemos dejar a ese paciente deprimido hasta que un día, en el contexto de la desesperanza, haga una barbaridad. Pero ponemos un tratamiento que tiene una ventana, un tiempo, entre 2 semanas, un mes, hasta que empiece a hacer efecto, y efectivamente durante ese tiempo el paciente hay que estar encima de él y tenerlo razonablemente controlado, porque el mismo riesgo que tenía antes del tratamiento, o incluso un poquito más, porque sí es cierto que el paciente empieza a mejorar, mejora un poquito, y a veces esa mejoría le desinhibe y entonces puede dar el paso al acto, pero no aumenta el riesgo es por la enfermedad que había antes del tratamiento. Se dice que hay 2 puntos realmente complicados, Javier. Es justo el inicio de ese tratamiento, e incluso ya cuando supuestamente se le da el alta al paciente. Supongo que los periodos depende de la evolución de cada uno de ellos. Ahí no hay unos periodos fijos. Hemos dicho que hay que esperar un tiempo para que el tratamiento haga efecto. Ese periodo más o menos de observación, como media, ¿cuánto tiempo suele ser? ¿Cuánto periodo de espacio suele ocupar? La observación al paciente hay que mantenerla durante todo el recorrido del tratamiento. Quizás es cierto que durante las primeras semanas tenemos que estar un poco más atentos, y tanto al paciente como a su entorno, pues bueno, pues informarles de que si notan algo, que puede notarlo, y que si es así, pues inmediatamente que nos llame o que acude a urgencias, o de alguna manera generarle una vía para consultar sobre esa sensación que pudiera ocurrir, ¿no? No ocurre, pero pudiera ocurrir. Y luego al final del tratamiento muchas veces lo que ocurre es una recaída.
Es decir, al final hemos retirado un tratamiento antes de tiempo y de repente el paciente, al quitar el tratamiento, recae en los síntomas y volvemos a tener un episodio diferente. Es decir, que yo creo que al final hay que tener mucho cuidado con todo ese tipo de interpretaciones tan sencillas y que llevan a conclusiones, pues bueno, muy atractivas, pero poco sólidas. Es decir, yo creo que lo que aumenta el riesgo es la enfermedad, no los tratamientos. Los tratamientos son seguros. Hoy, Teresa, nos estarán escuchando miles de personas tomando inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Tranquilos, no pasa nada. Es decir, si tienen cualquier duda, consulten con su médico, que se lo ha prescrito y demás, pero evidentemente son fármacos muy seguros, muy bien tolerados y muy eficaces. ¿En qué cuadros se suelen recetar este tipo de medicamentos especialmente? Sus indicaciones principales es el trastorno depresivo mayor, el trastorno por ansiedad generalizada, en algunos también tienen indicación el trastorno de pánico, las crisis de angustia y el trastorno obsesivo compulsivo, son las principales. Luego sí que es cierto que se puede utilizar en otros escenarios, pero esas son, digamos, las indicaciones más frecuentes. Importante. Es decir, el hecho de que alguien sea impulsivo, que en un momento determinado pueda disminuir esa capacidad de raciocinio, no lo provoca el propio medicamento, sino ya su cuadro de falta de salud mental, vamos. Efectivamente. Yo creo que está en la base del problema que se intenta tratar con el fármaco y que el fármaco no llega a controlar, no llega a solventar adecuadamente. Y entonces, efectivamente, pues a veces se pueden ocurrir tragedias. Pero es que son excepciones. O sea, gracias a Dios son excepciones. Es decir, realmente son noticia, ¿vale? Pero sobre millones de pacientes tomando ese tratamiento en Estados Unidos, un adolescente hace una barbaridad. Pues no tiene ninguna significación estadística, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué se da sobre todo en estos cuadros de adolescentes? Y es lo que algunas veces nos impacta muchísimo. El cerebro está más predispuesto a cambiar para bien o para mal, y perdóname que a lo mejor esta pregunta es totalmente absurda, pero ¿por qué se producen estos actos de violencia, sobre todo en los adolescentes? A ver, la adolescencia es un proceso de transición, ¿no? Desde el niño que no es al adulto que tampoco es, ¿no? Es un espacio un poco en mitad de ningún sitio, ¿no? Es un espacio donde se producen muchísimos cambios madurativos, muchos físicos, evidentemente se genera todo un desarrollo de las características sexuales secundarias, evidentemente hay un cambio psíquico en todo ese proceso. Y en ese cambio hay muchas características que hay que tener en cuenta. Una de ellas es la impulsividad. El adolescente, por definición, es impulsivo, pero todos, o prácticamente todos, hay una mala regulación de los impulsos. Bueno, y una de las características de la madurez, es decir, de esa transición hacia el ser adulto, es aprender a controlar y regular nuestras conductas. Bueno, pues por eso en la adolescencia se producen más accidentes, se consume alcohol de manera más descontrolada, se inician la mayoría de los consumos perniciosos de drogas o de otras drogas. Es decir, ¿por qué? Porque es impulsivo, es decir, regula mal su conducta y la consecuencia de sus actos. Pero eso no quiere decir que vayamos también a plantearnos, ¿no? Pues otro tipo de circunstancias, digamos, más complicadas, ¿no? En los adolescentes varones es frecuente la rencilla, la pelea, sin llegar a mayores, en la puerta del instituto, ¿no? Que es relativamente frecuente. Bueno, pues está en ese punto, ¿no? En ese punto de mayor tensión, de tormenta hormonal y de mala regulación de los impulsos. Lo que sí es verdad es que vivimos en una sociedad sana, mentalmente hablando, con esos casos de personas que en un momento determinado, por cualquiera de las causas, pueden entrar en un círculo vicioso, si están tratados, como muchas veces ellos dicen, y están controlados, pueden convivir tranquilamente con quienes supuestamente tenemos una actitud sana y normal, y que estos casos los podemos catalogar, Javier Quintero, como casos aislados que a su vez, bueno, pues desgraciadamente apuntaron como apuntaron. Yo creo que el último que tenemos en nuestra cabeza, si no recuerdo mal, fue en Estados Unidos, fue el de Adam Lanza,
que después de asesinar a su madre, pues se dirigió a la escuela y hizo allí también una verdadera escabechina. Yo aquí tengo que Adam se encontraba en tratamiento con fármacos para el síndrome de Asperger. Bueno, yo conozco chavales con síndrome de Asperger que son absolutamente maravillosos. Desconozco si tienen... Y es la norma, y es lo habitual. Claro, es decir, claro. Que en realidad estamos en ese contexto, ¿no? Es decir, Claro. donde al final pensamos que el que existiera un trastorno de base va a ser la causa, y no es la causa. Es decir, efectivamente, el trastorno de Asperger es un trastorno, bueno, razonablemente frecuente, y es un caso en el mundo que se ha aparecido en ese contexto. Bueno, pues por cuántos, entre comillas, sanos han producido tragedias más importantes o menos importantes. Es decir, que el problema fundamental muchas veces, y esto yo sí que creo que es importante, es que hay que hacer un uso muy cuidadoso de la violencia y la enfermedad mental. Todos los datos, todos los estudios serios, rigurosos y bien organizados por la Asociación Mundial de la Salud y por la Asociación Mundial de Psiquiatría, lo que encuentran es que el enfermo mental suele ser sujeto de violencia, objeto de violencia, es decir, suele recibir conducta de violencia y de discriminación mucho más frecuente que la población sana. Y que son excepciones cuando aparece al contrario, y es la persona con un trastorno mental la que, digamos, conduce la violencia o practica la violencia. Es decir, es justo lo contrario, es decir, realmente por cada paciente con un trastorno mental que agrede, hay 10 que han sido agredidos. Pero es noticia al revés, es noticia al revés. Es noticia cuando un paciente con un trastorno mental produce algún tipo de barbaridad. Entonces ya empezamos a asociar enfermedad mental y violencia, y no se asocian, no soportan ninguna evidencia en el tiempo. Es decir, cuando se hace un análisis riguroso y serio, lo que observamos es que no es así, es decir, realmente al revés, suelen ser objeto de violencia. Siguen siendo discriminados. Absolutamente, absolutamente. Lamentablemente sí, lamentablemente a fecha de hoy es frecuente encontrar que los pacientes con un trastorno mental pues lo que hacen es, bueno, pues digamos, no contarlo, es decir, o esconderlo, ¿no?, dentro de casa, ¿no? Y siempre, no pasa nada, es decir, eso es una enfermedad como otra cualquiera, con tratamientos, con manera de manejarlo, ¿no? Pero está ese subconsciente, el subconsciente de, a veces, el miedo a lo desconocido, ¿no? Uno de nuestros miedos como ser humano más arcaico es a perder la salud, ¿no? Y probablemente a volvernos loco, como se dice coloquialmente. Claro, con lo cual estamos enfrentándonos a nuestros propios miedos. Está clarísimo. Y por último, doctor Quintero, la medicación que se utiliza en general en psiquiatría, los efectos secundarios, el malestar en general, supongo que en los últimos años, como en toda la medicina en general, se trata de paliar precisamente esos efectos secundarios, ¿no? Sin duda alguna ha habido un cambio, o sea, un cambio impresionante en los últimos años en la seguridad, eficacia y tolerancia de los psicofármacos en general. Es decir, de los psicofármacos que teníamos en los 80 a los que tenemos ahora, bien avanzado el siglo XXI, hay un cambio diametral, tanto en eficacia, pero también como en seguridad y tolerabilidad. Es decir, son fármacos en general muy bien tolerados y muy bien y muy seguros, ¿no? Es cierto que seguimos, y perdóname que insista, Teresa, en la idea de volver atrás en el tiempo, ¿no? Es decir, seguimos con la idea de que los psicofármacos son fármacos que en general, bueno, sí mejoraban, pero había toda una serie de peajes entre medias en forma de efectos adversos que había que pasar, ¿no? No necesariamente, es decir, yo creo que hoy tenemos unos fármacos, como decía, muy seguros y muy bien tolerados. Bien, creo que es importante también cambiar un poco el concepto de la psiquiatría, que muchas veces se nos llega por otras vías, ¿no? A nivel social, ¿no? Tenemos poca cultura realmente de lo que tratáis en las consultas de psiquiatría, de los diferentes tratamientos. Yo creo que hay una imagen demasiado negativa y anquilosada en el tiempo. Sí sería importante ponernos al día en todos los sentidos, ¿no? Sí. Yo lavar la imagen, vamos. Claro, si me permites, como último, estuve unos días en Bruselas en la presentación de un libro blanco para un trastorno mental. Y entonces, bueno, pues entre las diferentes presentaciones que se hicieron allí, me gustó mucho, o especialmente la de una representante del Foro Europeo de las Asociaciones de Pacientes, ¿no?
Y en un momento determinado puso una diapositiva que me pareció muy significativa, ¿no? Entonces ponía una imagen de una familia con un niño y entonces ponía, necesitamos un riñón nuevo. Y entonces había como una especie de donativo en medio con rebosando de billetes los donativos para ese riñón nuevo. Uh-huh. Y al lado había una misma familia con el mismo niño diciendo, necesitamos ayuda para controlar a nuestro hijo, no podemos más, y además se decía con cara de angustiados. Y había 3 monedas en el frasco. Es decir, que al final, bueno, no somos conscientes del sufrimiento para el paciente y para la familia que conlleva tener un trastorno mental en muchas ocasiones. Y el sentir el apoyo del resto, es decir, el sentirse que no somos unos perros verdes, por decirlo de alguna manera, excluidos socialmente cuando uno tiene una enfermedad mental, pues desde luego les va a ayudar mucho, les ayuda mucho a las familias. Y de hecho es el papel fundamental de las asociaciones de pacientes, ¿no? El dar ese soporte, ¿no? Ese apoyo a los pacientes y a sus familias. Es una buena presentación, es así, señor. Es una buena visualización también de esa gran diferencia, y no podemos decir lo contrario, porque hay una gran diferencia y miramos de diferente manera una imagen y la otra, y los dos, como bien comentas, es esencial que tengan ese apoyo médico y social. Javier Quintero, mil gracias por aclararnos todas estas cuestiones que hemos ido planteando en esta mañana. Profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, un feliz curso. Ya queda poco, ¿no? En junio ya acabáis. Ya estamos a punto, sí. Ya vamos tocando el verano con la punta de ustedes. Qué bien, aprobarán todos, me imagino. Bueno, el que haya estudiado, todavía no he visto los exámenes, todavía no se han examinado, de hecho. Bien, que sea un buen examen y que sea también una buena labor la que ostenta nuestro invitado Javier Quintero como jefe de psiquiatría en el Hospital Universitario Infanta Leonor. Que la psiquiatría abra sus puertas a la sociedad y que la sociedad entre en el mundo de la psiquiatría sin miedo, que lo decimos así, sin miedo. Que vaya... Sí, yo creo que esa es la frase. Que vaya muy bien y mil gracias, como siempre, por ser tan generoso con estos micrófonos de Radio Euskadi. Un feliz día, Javier. Igualmente.